Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar en unos minutos nuestra sesión. Sí, hemos dicho 5 minutos de espera, todavía tenemos 2 minutos. Entonces, les daremos ese minuto más extra para que se vayan conectando. Me faltan todavía como 12 o 13 participantes. Entonces, esperemos que puedan, perdón, acceder. Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión. El día de ayer habíamos quedado en esta diapositiva en la que hablábamos de del sistema de coordenadas geográficas. Estas dos primeras sesiones voy a ir, quiero avanzar lo más posible en teoría. Para algunos es un recordatorio, para otros es quizás una temática nueva. Entonces, en esto voy a pedir un poquito de paciencia a quienes son del área. Justamente por eso les había mandado el día de hoy un enlace a un formulario. Quienes no lo han podido completar, por favor, les agradezco que lo hagan. Hasta a las 7:30 tenía 10 respuestas de 25 esperadas, porque me interesa saber, ¿no? Cuál es el campo profesional. De las 10 respuestas, 7 son del área, están trabajando dentro de una temática que está relacionada con la cartografía y demás. Y hay 3 colegas que pues no conocen o conocen muy poco. Entonces, esto yo necesito para tener una visión, incluso cómo vamos a manejar el tema de los proyectos y demás, si bien es un módulo inicial, pero es importante, por favor, que me puedan colaborar llenando ese enlace que se los he pasado al WhatsApp, ¿ok? Entonces, vamos a continuar el día de hoy. Vamos a hablar brevemente sobre lo que son las coordenadas proyectadas. Sobre esto sí les voy adelantando para el próximo sábado una pequeña investigación de cuáles son las características de las coordenadas proyectadas, cuáles son las distorsiones que se presentan. Brevemente voy a mencionárselas, ¿verdad? Sabemos que las proyecciones cilíndricas son proyecciones del globo terráqueo en un cilindro. ¿Sí? Entonces, imaginémonos un cilindro, es parte de la investigación, y cuál es la forma que va a tener esta representación. Comúnmente estas proyecciones están usadas en mapas a gran escala y hay un ejemplo que se menciona, ¿no? Que es el genérico, como la proyección de Mercator. Entonces queda eso ahí con un signo de interrogación. Para quienes son del área, pues estarán diciendo, ok, es esto, conocemos, perfecto, no hay ningún problema. Para quienes no son del área, entonces tendré que hacer un esfuerzo. Pues para el próximo sábado no hay que entregar nada, pero sí para los ejercicios que empecemos a trabajar, que es una proyección cilíndrica. Una proyección cónica proyecta el globo terráqueo en un cono, ¿verdad? Básicamente, ¿para qué se la utiliza? Se la adecua para áreas que tienen una extensión más larga en cuanto a latitud. Habrá que recordar, y ayer mencionábamos la latitud y la longitud. Entonces, ¿cómo es la representación, verdad? Habrá que ver si estamos hablando del Ecuador o si estamos hablando, por ejemplo, del meridiano de Greenwich. Entonces, ¿cuál es el que nos habla de latitud? ¿Cuál es el que nos habla de longitud? Y finalmente, la proyección azimutal, que es una proyección de la Tierra en un plano
Y para presentar áreas en una notación polar. ¿Sí? Ahora, estas proyecciones van a causar una distorsión, ¿verdad? Las proyecciones cartográficas van a distorsionarse en forma, área, distancia, dirección. Y es imposible, podríamos decir, que se puedan conservar todas las propiedades geométricas en una determinada proyección, por lo que la elección de una de estas tres proyecciones cartográficas va a depender del propósito para el cual se está queriendo hacer el mapa. Entonces, esto queda como tarea, queda como un pendiente para que veamos qué más podemos encontrar sobre esto, gráficas, mapas que nos puedan orientar a entender este concepto. Bien, continuemos y vamos a hablar de la resolución. ¿Qué entendemos por resolución? Es el detalle o el nivel de detalle de la representación de los de los datos espaciales, perdón. Entonces, esta representación o este detalle, pues vamos a hablar de alta o de baja resolución. La resolución básicamente se refiere al detalle del cual nosotros vamos a representar los datos espaciales. Y especialmente cuando se están trabajando con datos raster. Recordamos, ayer habíamos mencionado los datos raster, la representación XD. Y básicamente, ¿qué es lo que hace esta resolución espacial? Nos determina o bien expresada en términos del tamaño de la celda. Una alta resolución son pequeñas celdas que representan detalles finos, pero que pueden llevar a archivos de tamaño más grande. Baja resolución, celdas más grandes que capturan menos detalle, resultando en archivos más manejables, pero con pérdida de precisión. Entonces ahí entramos al famoso concepto de la pixelización, ¿verdad? Cuando tenemos una imagen de una determinada resolución, y esa resolución es lo que nos va a permitir visualizar la, la calidad de la imagen, pero contrapuesta a lo que vendría a ser el tamaño. A mayor resolución, mayor tamaño, ¿verdad? Son directamente proporcionales. ¿Y cómo se calcula la resolución? Pues la resolución está en función del área total cubierta por el raster sobre el número de celdas. La próxima semana, parte del día sábado, parte del día domingo, nos vamos a dedicar a hacer algunos ejercicios para ir haciendo estas aplicaciones e ir conociendo o ir recordando para quienes son del área de qué estamos hablando. ¿Qué es el área total y el número de celdas? Son las que básicamente nos van a determinar la cantidad de detalle espacial que queremos o que podemos representar. ¿Cómo hacemos la adquisición de de nuestros datos espaciales? Ayer hemos hablado bastante sobre este punto, ¿verdad? Hemos empezado hablando del espacio geométrico, luego hemos empezado a hablar de todo lo que viene a ser los fenómenos espaciales, los patrones espaciales y la relación que existe. Entonces, para poder hacer la captura de los datos espaciales, entre otros, tenemos los SIG, los sistemas de información geográficos, la teledetección, o lo que viene a ser el sistema de posicionamiento geográfico, pero el GPS. Ayer habíamos hablado también sobre las medidas, ¿verdad? Cómo llevar adelante o cómo medir. Y habíamos dicho que la medición es una aproximación que vamos a tener a una determinada solución que queremos dar. En este caso nos vamos a centrar a distancias, ya sea utilizando instrumentos, ¿verdad? Una medición, habíamos dicho, directa, en la que la persona utiliza un instrumento, pues un flexo, por dar un ejemplo, en el cual tú vas a tener una determinada distancia, o cuando ya son distancias grandes, pues vamos a utilizar sistemas de triangulación satelital que nos van a permitir aproximar la distancia a la cual nos estamos nosotros refiriendo
Y también habíamos hablado que cómo podemos hacer la representación de ciertos elementos. Habíamos partido con el punto, la recta y las representaciones poligonales. Entonces vamos a recordar un poco lo que viene a ser la distancia euclidiana. Una distancia euclidiana es una distancia entre dos puntos que nos permite encontrar una distancia total. Es una distancia en la que, ¿qué características tenemos en una euclidiana? A ver, vamos a ir interactuando un poquito. ¿Quién nos puede decir qué características podemos tener en una distancia euclidiana? Los escucho, los esperamos. ¿Quién se anima a lanzarnos un pequeño, este podría ser una, o esta podría ser una idea de una distancia euclidiana? Adelante. Buenas noches. ¿Cómo estás, René? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, la Adelante, por distancia favor. euclidiana, bueno, según mis datos, ¿no? Es una medida de longitud de un segmento en una línea recta que conecta dos puntos en un espacio euclidiano. En un término más simple, es la distancia más corta entre dos puntos medidos en una línea recta. ¿Ok? ¿Verdad? La distancia euclidiana es la distancia más corta entre dos puntos. Pero cuando estamos hablando de una representación espacial en la cual estamos tomando dos puntos y linealmente estamos haciendo una medición, ¿verdad? Ahora, esa distancia euclidiana, ¿será que es una distancia confiable? ¿Es una distancia realista? ¿Qué opinan? ¿Qué opina René? ¿Cómo considera ese parámetro? Bueno, depende, ¿no? Si los puntos son exactos, en este caso, si son puntos tomados por mm, un GPS, no son tan exactos, ¿no? O sea, como dije, a veces los aparatos como los GPS o algún otro tipo de medida, sistema de medición, pues no tienen esa eficiencia. Entonces, solo son unos resultados medio aproximados, no son tan exactos, ¿no? Pero de cierta manera ayudan a más o menos tener una idea de qué distancia más puede tener, ¿no? No siempre siendo así, cuando es una distancia, por ejemplo, de una esquina a otra esquina de, por ejemplo, una calle, puedes medir con un flex, con una wincha, con algún distanciómetro o algo, pues ya tienes una distancia. Eso sí es un poco más exacto, ¿no? Que uno que esté haciendo con GPS, ¿no? O con coordenadas. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera complementar algo sobre esto? Sabemos, ¿no? La euclidiana tomamos un punto A, un punto B, tenemos las coordenadas y podemos hacer el cálculo, que es aproximación, ¿verdad? Salvo que tengamos las coordenadas exactas, vamos a tener siempre un más menos grado de variación. Otra distancia es la llamada distancia Manhattan. La distancia Manhattan se caracteriza porque nos permite medir el trayecto entre dos puntos mediante un ángulo recto respecto a, llamémosle, la dirección norte-sur y este-oeste. Entonces, a diferencia de la distancia o la medición euclidiana, en este caso la distancia Manhattan nos manda a encontrar un punto de intersección perpendicular, donde tenemos los 90 grados, y la distancia es medida, si vemos esto como un triángulo o rectángulo, por la suma del cateto opuesto, del cateto adyacente, asumiendo que aquí hubiese una, ¿verdad? Olvidándonos del tema trigonométrico, es trazar una proyección
vertical, en este caso, hasta coincidir con la proyección horizontal del punto 2, y esa sumatoria de las dos proyecciones es la que nos va a permitir encontrar la llamada distancia Manhattan. Este mecanismo es un tanto menos realista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos encontrando una distancia de un recorrido en el que obviamente vamos a emplear mm, mayor tiempo, mayor distancia para poder llegar entre los dos puntos. ¿De dónde viene este origen? ¿Quién podría darnos una referencia? ¿De dónde viene la distancia o la medición llamada Manhattan? ¿Alguna idea? Busquémosla. Buenas noches. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Entiendo que es por la medición que hacían en Nueva York, bordeando básicamente todos los bloques de los edificios, ya que la distancia más corta no podía hacerse cruzando los diferentes bloques de edificios, entonces empezaban a bordearlos y de esa manera nació la distancia Manhattan. Correcto. Sí, su origen viene básicamente de la isla de Manhattan, en Nueva York, que básicamente lo que se hacía era calcular la distancia más corta entre dos puntos, pero obviamente siguiendo un trayecto entre los distintos bloques. ¿Sí? Ahora, ¿será que existe una relación entre la distancia Manhattan y la distancia euclidiana? Gracias, Gabriel. Ahí Gabriel nos dejó un mensaje, ¿no? Es la primera vez que estoy escuchando el tema de la distancia Manhattan. Nosotros en el área de sistemas, en lo que viene a ser inteligencia artificial, recorridos, búsquedas y demás, se utilizan estos conceptos heurísticos, ¿sí? Como principios de búsquedas heurísticas. Ahora, volviendo a lo que les decía, ¿habrá alguna relación entre la distancia Manhattan y la distancia euclidiana? Tenemos la euclidiana y aquí tenemos la Manhattan. ¿Será que existe alguna, Gustavo, Teorema de Pitágoras. teorema de Pitágoras? ¿Verdad? O sea, en esto lo digo, ¿no? Es matemática básica, pero a veces, ya por el grado, a veces de complejidad con la que vamos trabajando en ciertas áreas, desechamos ciertas soluciones que son básicas, ¿no? O sea, básicamente es la resolución del teorema de Pitágoras. Porque si vemos la diapositiva previa, en la diapositiva previa tenemos lo que vendría a ser la hipotenusa del triángulo, y lo que tenemos en esta diapositiva son los catetos. Y a un principio les decía, ¿no? Hagamos de cuenta que esta es una proyección, es una intersección de dos rectas perpendiculares, 90 grados. Entonces, si aquí tengo una intersección de 90 grados, ¿qué es lo que tengo acá? Una hipotenusa. Entonces, la relación que existe entre la distancia Manhattan y y la distancia euclidiana, pues es una relación pitagórica. Yo puedo calcular la distancia mm, euclidiana a partir de la distancia Manhattan, claro que sí, porque tengo los catetos y puedo hacer la aplicación de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.
Ya ir de la euclidiana a la Manhattan, pues va a implicar otros elementos que estarían relacionados con ángulos y demás, pero trabajando con la matemática la podemos encontrar. ¿Qué opinan de esta distancia? No se preocupe, Oscar, sé que hay inconvenientes de conectividad. Gracias, Eddie, la pitagórica. ¿Qué distancia o cómo entendemos esta distancia, que aquí se le está llamando a través de la bibliografía de Caudillo? Se la llama la distancia mediante una red de calles. Si hacemos la relación con la distancia euclidiana en este ejemplo me da 1828.241 metros, ¿sí? 1.8 kilómetros. Aplicando esta denominada distancia mediante una red de calles, si bien no es el mismo punto, aunque sí es el mismo punto al que estamos llegando, perdón, vamos a tener una distancia de 2.3 kilómetros, 2.308 metros. ¿Cuál es la característica de esta distancia? Es la distancia mediante la cual nosotros estamos haciendo un recorrido por arterias, ¿verdad? Por calles, que van a permitirnos unir el punto 1 y el punto 2. Ahora viene una pregunta. ¿En qué casos podríamos validar o considerar que esta distancia mediante una red de calles es válida en contraposición a a esta que es la menos aceptable para lo que estamos viendo, pero se la puede utilizar en ciertos propósitos, y la euclidiana? ¿En qué casos consideran ustedes esta distancia mediante una red de calles la podríamos utilizar? Primero, es costosa en cuanto a determinarla, porque pues tengo que identificar varios puntos, ¿verdad? Es una forma más precisa que vamos a tener de distancia, pero nos resulta altamente costosa por los puntos que vamos a tener, ¿verdad? Hay distintos puntos y esto, ahí ya tenemos dos respuestas, gracias Weaver, para navegación terrestre y Ricardo para planificación de rutas de transporte. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué otro ejemplo podríamos buscar? Navegación terrestre, perfecto, porque es para un ruteo, ¿verdad? Si tuviéramos aquí ingenieros comerciales, estarían saltando con esos términos, ¿verdad? Una logística de distribución. ¿Para qué más? Si hablamos un poco de costos, por ejemplo. En tema de teoría de costos, ¿cómo creen que podría aplicarse esta distancia mediante una red de calles? Ok, optimización de rutas, camino de una ruta más corta, pero hay un elemento. Hoy día en lo que veía algunos de ustedes, hay alguien que está, si no me equivoco, en algún gobierno autónomo municipal trabajando. A ver, busquemos algo que desde el punto de vista de la inversión pública podría significar la medición de esta distancia. Para el cálculo, para hacer un cálculo. Gustavo, Sistema de alcantarillados. todo aquello, ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Alcantarillado,
nos dice Gustavo, Oscar nos dice ahí distribución urbana, redes de agua, redes de gas, planificación del crecimiento de la ciudad, alcantarillado, pavimentación, todo aquello, sí, por eso les digo, al gasto público, si yo hago una planificación y en gasto público yo estimo esta distancia, vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque esa es la distancia punto a punto. La Manhattan, que no nos va a servir de nada, pero la realista es esta, en la cual sí hay una complejidad, es más costosa en términos de tiempo, de medición, porque vamos a ir tomando los teodolitos, ¿verdad? Utilizan muchas veces para ver el tema de los ángulos y demás, pero voy a tener la distancia exacta, porque acá, si llegan a observar en la imagen, hay una rotonda, hay dos rotondas o dos puntos de circulación que no son rectos, que implican ya ciertas variaciones. Y aparte que la ruta que se está tomando es una ruta que tiene diversas direcciones. Entonces, la distancia mediante una red de calles la vamos a tener que aplicar en función de qué, de aquello que queramos hacer nosotros, y tomo esa última parte que nos deja Oscar, la planificación del crecimiento de una determinada urbe. ¿Por qué? Porque esa es la medida real, es la medida con la cual, o la cantidad de metros, de kilómetros que vamos a necesitar, ya sea para un alcantarillado, para hacer una red subterránea de algún cableado, para hacer una pavimentación o cualquier red que vayamos a trabajar. ¿Ok? ¿Qué consideran o qué entienden de esta gráfica? Aquí estoy hablando de las relaciones. Recordemos que ayer habíamos hablado del espacio geográfico. Aquí tengo mi espacio geográfico. Ahora, este espacio geográfico está ahí con algunos puntitos y tiene algunos otros elementos. ¿Qué consideran que se está representando acá? ¿Qué entienden ustedes de lo que se está poniendo en esta imagen? Aquí se está hablando de un tema, las relaciones de vecindad. Pero, ¿qué es a qué me estoy queriendo referir con ese término, relaciones de vecindad? Para quienes hemos visto teoría de grafos, y también asumo que quizás haya mencionado algo de esto en la formación de quienes van por el área de geología, geografía, cartografía. ¿Qué entendemos? ¿Cómo puedo entender? Porque visualicemos acá que tengo un punto, ¿verdad? Y a partir de este punto se han dibujado tres círculos concéntricos y tengo tres radiales. Un radio uno, un radio 2 y un radio 3. ¿Qué creen que estoy queriendo representar dentro de esta imagen? ¿Verdad? Ya, Omar, tú me dices una relación de dominio. Si acaso pudieses
habilitar tu micrófono. ¿Y qué tendría que entender por ese concepto que me estás diciendo? Una relación de dominio. Hablando, entiendo que me estás hablando de funciones, dominio, rango. Sí, buenas noches, ¿Cómo doctor. estás? Buenas noches. Más o menos yo le entiendo que es la conjunción que tiene desde un punto cero y ver el alcance que podría tener, ¿no? Dependiendo del radio que se estaría dando. Ya, está bien. Hay, me dices, a partir de un radio, manejas una palabrita, conjunción. ¿Cómo la tengo que interpretar? La cobertura que tendría más o menos el Ok, alcance ya. que El tendría. alcance, la cobertura, ya estamos bien ahí. Gracias, Omar. Ok. Fíjense que cada uno de estos radios está permitiendo determinar la cantidad de vecinos. Gracias, Gabriel. Gabriel nos dice identificación de puntos de acuerdo al radio. Weaver podría ser la distribución espacial entre los bloques o diferentes unidades vecinales que abarca el radio. A eso voy, ¿verdad? Por ejemplo, si tomo el radio 1 y este es mi elemento central, ¿cuántos vecinos tengo que están afectando o tienen una relación con el elemento central? Tengo 2, 4, 6. Entonces, hay una relación con 6 vecinos con los cuales están siendo abarcados con el radio 1. El radio 2 tendrá otra cantidad y el radio 3 tendrá otra cantidad, ¿verdad? Obviamente que el radio 3 va a involucrar a los vecinos del radio 2 y a los vecinos del radio 1. Lo que se busca es que la distancia mínima posible que vamos a definir nosotros acá tiene que al menos permitirnos tener un vecino. ¿Ok? Yo no puedo querer hacer un radio acá porque no tengo ningún vecino. Entonces, la distancia mínima que voy a tener desde mi elemento central, desde mi elemento de análisis, para encontrar los vecinos, la relación de vecindad, tiene que ser un radio que cubra por lo menos a un elemento con el cual yo me voy a poder relacionar. Entonces, estas relaciones de vecindad me van a permitir enumerar, cuantificar las unidades vecinales, tomo la palabra que me pone ahí Weaver, para poder determinar con cuántas unidades me voy a relacionar en función al alcance que tenga. Vámonos a una antena, ¿ok? Una antena repetidora o una antena X, no importa, ¿verdad? Una antena, el radio de alcance que va a tener va a estar obviamente en función a la potencia que tenga. Mucho se habla, se especula, verdad o no verdad, no vamos a ir a discutirla, que las antenas o las torres de energía eléctrica generan ciertos problemas dentro de un determinado lugar. Entonces, mientras más cerca se encuentre una vecindad del punto emisor, va a tener mayor efecto. ¿Y esto qué nos permite? Pues hacer estudios para poder determinar el grado de impacto de un determinado elemento con todos los vecinos en el rango que estemos manejando. Oscar, ¿qué nos dice? Proximidad de acuerdo a un valor, por ejemplo, interpolar en topografía curvas de igual elevación, variabilidad. ¿Ok? Gracias, Oscar. Dentro de lo que viene a ser la relación de vecindad, se menciona a lo que vienen a ser o lo que es el método de los caésimos vecinos, más cercanos. Este método me permite asegurar un número mínimo de objetos en el análisis.
No estoy hablando necesariamente ya de un esquema radial. El método de los caésimos vecinos me permite enumerar todos aquellos vecinos que están directamente relacionados con el punto de análisis. ¿Ok? Pueden haber variaciones. Eso estará en función a cómo estoy queriendo hacer la representación. ¿Qué es lo que busco yo acá? Que al menos cada objeto esté evaluado por una determinada cantidad de vecinos. La recomendación cuando se trabaja con caésimos te dice que deberías tener 8 vecinos. Ahora veamos la imagen que tengo acá. Mi punto de análisis es este de acá, es el punto 0. ¿Ok? Este punto 0 enumerado, tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Podría tomar también a este de acá, punto 6, punto 7 y punto 8, porque existe una relación directa y tengo la conformación de una matriz de 3 por 3. Entonces, el momento que tengo esa configuración de una matriz de 3 por 3, estoy manejando la recomendación que se dice que un elemento tiene que tener al menos 8 vecinos. ¿Sí? Imaginémonos la matriz de 3 por 3, el elemento central tiene la fila superior, la fila inferior y los laterales considerados como sus vecinos. Y a partir de la, eh, de la representación por los caésimos vecinos, se puede trabajar con la denominada triangulación de Delaunay o los polígonos de Thiessen, que básicamente nos dicen que la conformación que podemos tener nosotros desde un punto origen hasta un punto que estamos considerando nuestros vecinos, se puede formar mediante un sistema de triangulación. Entonces, yo acá tengo los vecinos que había enumerado, ¿sí? Y los puedo ir uniendo mediante un sistema de triangulación. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecinos con los cuales estoy pudiendo hacer una representación utilizando los polígonos de Thiessen. Otra forma de determinar una vecindad es manejando el esquema del tablero de ajedrez o del juego de ajedrez. Está en relación a la contigüidad o al relacionamiento que puede existir a partir de un elemento central. La llamada vecindad Moore en relación al movimiento de la reina. Este es el de los 8 caésimos, ¿verdad? 3 arriba, 3 abajo y en los laterales. O la vecindad de von Neumann, que es el de la torre. Una relación de A4. ¿Qué es lo que busca la contigüidad? Que es el modelo de la vecindad Moore. Se define como todos aquellos objetos que comparten al menos un vértice. Entonces, el elemento central tiene 4 vértices y está compartiendo con cada uno de los otros elementos al menos un vértice. En cambio, la vecindad von Neumann o vecindad de torre tiene que compartir un lado completo. Entonces acá resumimos o reducimos a 4 posibles vecinos o a 4 posibles vecindades con las que nosotros podemos entablar una relación o una medición de aproximación. Y la contigüidad a nivel ya de una expansión dentro de lo que vendría a ser para nosotros un sistema de medición en el cual vamos a ir viendo hagamos de cuenta, las manzanas o las distintas aproximaciones de vecindario que tenemos desde nuestro punto de origen, va a ir creciendo
no vamos a decir de una manera regular, pero en función a cómo es la distribución de una determinada ciudad, de una determinada región, va a intentar aproximarse a una representación concéntrica. ¿Cuál es la característica que tenemos en prácticamente todos los departamentos del país? Que nuestras calles, de forma general, hay las excepciones, ¿verdad? Son paralelas, ¿verdad? Son cortes, llamémosle, de 90 grados. Entonces tenemos una distribución en la cual podemos manejar Moore o podemos manejar von Neumann para hacer la representación. Pero existen ciudades, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, que se maneja el tema concéntrico, los anillos, que nos permiten tener vecindades por contigüidad, donde no necesariamente están compartiendo mm, esquinas, no están compartiendo lados completos, sino que están dentro de un contexto de círculos que les van a permitir o van a permitir hacer un análisis, crecimiento poblacional, influencia de un determinado factor, pero a partir de la distribución con la cual esté manejándose en su momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos cerrar de esta primera unidad? Enseguida nos vamos con la unidad 2. Los fundamentos del análisis espacial, las características, las propiedades de los datos espaciales. Hemos hablado de los vectoriales y de los rasters. Está quedando como una tarea de investigación las proyecciones cartográficas. El análisis espacial parte desde un elemento de una referencia geográfica, de un espacio geográfico, y ese espacio geográfico es influenciado por fenómenos espaciales que tienen un determinado patrón y sufre una serie de relaciones o es afectado por una serie de relaciones que tenemos que estudiarlas para poder determinar o poder tomar decisiones en función a lo que vaya sucediendo dentro de lo que viene a ser el avance y el seguimiento de una planificación territorial. ¿Ok? Vamos a irnos ahora con nuestra unidad 2. La unidad 2 vamos a discutir hoy un poco sobre lo que viene a ser la teoría de la escala y el denominado problema de la unidad de área modificable. ¿Ok? Primero vamos a recordar un poco cuál es el concepto de escala. ¿Sí? Vamos a darnos un espacio y ¿qué entendemos por la escala? ¿Qué es para nosotros una escala? ¿Cuáles son sus características? Y vamos a ir viendo, vamos a ir mencionando tipos de escala, cuáles son las influencias de la escala, cómo podemos nosotros tener conflictos al momento de la escala. Entonces, ¿qué es la escala? ¿Qué podemos entender como esta palabra? Adelante. Prefiero que me hablen, pero si no tienen acceso al micrófono, pues escribamos, no hay problema. Entonces, ¿qué es para nosotros la escala? Ingeniero, buenas noches. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, por escala entendería que es la representación gráfica y numérica en cuanto a lo que sería a la representación de un espacio geográfico sobre ya sea papel o cualquier otro, o un planos o cartografía o algo, o sobre un determinado, en este caso podríamos decirlo papel.
Es la representación gráfica del terreno sobre el papel. Ok, la representación gráfica de algo sobre un papel. Ahí René nos dice, la escala en un mapa es la relación entre una distancia en el mapa y la distancia correspondiente en el mundo real. Gracias, René. Johnny, adelante, por favor. Sí, en realidad es otro concepto también, ¿no? La escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Realmente es eso. Ok, la representación gráfica entre lo que estamos representando, ¿verdad? Y su representación en papel, en una máquina, como estemos utilizando. ¿Vale? Entonces, veamos un pequeño concepto, ¿verdad? O una pequeña introducción. La escala es un concepto fundamental en la geoinformática y el análisis espacial. ¿Por qué? Porque nos permite la representación de los fenómenos espaciales y afecta la interpretación y el resultado de los análisis. La representación de lo real, la representación de lo que existe en un determinado elemento que lo vamos a llamar un plano, una maqueta, un prototipo, que van a estar dentro de ese concepto que se llama a escala. Eh, un, una representación bidimensional, ¿verdad? La podemos hacer nosotros en un mapa, en un plano. Porque ¿qué es lo que tenemos ahí? Nosotros tenemos el eje X y el eje Y que nos permite hacer una representación planar. ¿Qué sucede cuando tenemos que trabajar en el espacio? Una representación X y Z. La dificultad va a ser más compleja. Se la va a poder hacer, pero vamos a ver cómo podemos justamente manejar esa representación para que no se pierdan los detalles de lo que se quiere representar. ¿Qué tipos de escala existen? La escala cartográfica y la escala espacial. ¿Quién puede comentarnos qué entendemos por una escala cartográfica? ¿O cómo hace una representación de una escala cartográfica? ¿Qué significa cuando anotan esto en los planos? En un minuto voy a habilitar esta pizarrita. ¿Qué significa cuando tengo esta anotación? ¿Cómo la leo? Uno a 10.000. 1 a 10.000. ¿Y qué significa esto? Que una unidad del mapa equivale a 10.000 unidades en el terreno, ¿verdad? Una unidad del Ujú. mapa, una unidad del mapa equivale a 10.000 unidades del terreno o de lo que se esté representando. Y esta es una representación, esta es una escala cartográfica, en la cual nosotros estamos representando la distancia en el mapa y la distancia correspondiente a la realidad. Es una fracción o una razón, ¿verdad? 1 a 10.000, la razón aquí es de 10.000. Por ejemplo, si yo tengo esto
1 a 50.000 y este 1 equivale a 1 centímetro. ¿Esto cuánto equivale en metros? $500 sería representado en 1 centímetro. Ok, gracias. 500 metros. ¿Por qué 500 metros? Porque si esto equivale a 1 centímetro, estamos representando 50.000 centímetros. ¿Sí? 50.000 centímetros. Si estos son 50.000 centímetros y quiero llevar a metros, ¿qué hago? Elimino 2 ceros y me quedo con los 500 metros. ¿Verdad? Es jugarse un poco con las matemáticas. Entonces, asumo que quienes no están dándole las respuestas es porque prefieren verla simplemente representada, ¿verdad? Y quienes están respondiendo, pues quieren hacer parte de lo que estamos avanzando. ¿Ok? ¿Y qué es la escala espacial? ¿Cómo entendemos por escala espacial? Porque si la cartográfica nos está hablando de la distancia, la representación de una distancia en el mapa, es en proporción, en base a una razón con la distancia real. ¿Qué significa o cómo entendemos una Mm, escala espacial? Tridimensional, ¿Ok? Estamos ya se hablando ya de una representación, puede ser tridimensional, ¿sí? Por las características que va a tener, pero también podemos ver que una escala espacial se refiere al tamaño del área en función a la resolución de los datos que estemos manejando, ¿verdad? A mayor resolución, mayor calidad. Pregunto, ¿será que cuando estamos hablando de escala espacial podemos entrar a hablar de lo que vienen a ser las representaciones, si se me ha ido el término, de, de los niveles de elevación? Me refiero a esto, ¿no? Tienen o hacen este tipo de representaciones. ¿Cómo entendemos o cómo entienden ustedes si tienen esta representación? Y obviamente esta escala, que aquí tengo, le voy a denominar elemento 1, elemento 2 y elemento 3. O espacio geográfico 1, espacio geográfico 2, espacio geográfico 3. El elemento 1. ¿Qué entendemos por el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3? Ok, esas son nuestras curvas de nivel. Sí, está bien. Gracias. Gracias, Weaver. Weaver nos manda, ¿verdad? Son las curvas de nivel. Ahora, estas curvas de nivel, ¿cómo las voy a interpretar? ¿Qué relación hay entre el 1 y el 3? Curvas de nivel de acuerdo a la cota. ¿Verdad? Estamos hablando de acuerdo a la altitud. La relación de altura, ok, Oscar. Ok, René. ¿Cuál es la más alta? La 1, ¿verdad? La de mayor altura. ¿Y cuál es? Esta, llamémosle, va a ser la media y esta va a ser la más baja. Entonces, ¿será que una
escala espacial va a estar en relación a una representación de curvas de nivel por cota? En realidad, ingeniero, en Adelante, por realidad, favor, John. por el valor que tiene cada curva, parece que sería una hollada, porque el valor mínimo es 1, el 2, el 3 va subiendo, ¿no? No, Y yo les puse el 1, 2 y 3 solamente para identificar a los elementos o a los espacios geográficos. ¿Ya? ya, ya, Entonces, pero vamos a lo que usted acaba de decir. Vamos. ¿Ya? Si no pongo los números, estamos hablando curvas de nivel donde el más interno es el más elevado y el externo es el más bajo. Pero si le pongo una numeración, ¿verdad? La numeración les dije simplemente va a ser para identificarlos. Si les pongo una numeración, ¿qué voy a entender por el 1? Johnny, adelante. en relación, como son números positivos, tendría que ser el 1 el menor, el segundo el mayor y el tercero, ¿no? Entonces sería más o menos una representación de una hollada y no de un cero. Más o ¿Ok? menos eso. Podríamos estar hablando que el número 1 es la hollada de La Paz, el número 2 llamémosle la ceja y el 3 el alto, Claro, sí, sí, ingeniero. ¿verdad? ¿Sí? Ok. Gracias por la acotación, ¿sí? Ok, continuemos. Dentro de los tipos de escalas vamos a tener la escala grande y la escala pequeña. ¿A qué le vamos a llamar una escala grande? Una escala grande va a ser aquella que representa áreas pequeñas a mucho detalle. Por ejemplo, el plano de una ciudad. Y una escala pequeña va a ser la que va a representar áreas grandes con menos detalles, con menos detalles. Por ejemplo, un continente, ¿sí? Entonces, la escala grande nos va a permitir ir a mayor detalle en áreas pequeñas, mientras que la escala pequeña nos va a permitir ir a áreas grandes con menor detalle. Es simplemente un pequeño ejemplo. Escala 1 metro, 10 metros, 100 metros, hasta que vamos a los 10.000 kilómetros, ¿verdad? A una, a una escala, mientras más grande la relación que vamos a tener, vamos a perder el detalle de lo que estamos queriendo nosotros aproximar y a lo que estamos nosotros queriendo llegar. ¿Qué efectos vamos a tener nosotros dentro de lo que viene a ser la escala en el análisis espacial? La resolución, ya lo hemos mencionado hace un momento, a mayor escala, mayor es el detalle, mayor resolución, pero se cubre menos área. A menor escala, se pierde detalle, baja resolución, pero cubrimos un área más grande. La generalización, al cambiar de una escala grande a una escala pequeña, los detalles finos se omiten o generalizan para simplificar la representación. Y la llamada dependencia espacial. Las relaciones, los patrones espaciales pueden variar según la escala de análisis. Entonces, va a haber una afectación en base a la resolución, en base a la generalización y en base a la dependencia que nosotros podamos tener al momento de manejar
las escalas. Ahora bien, aquí voy a pedirles a nuestros amigos del área que nos hablen un poco de mapas topográficos, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca? Sabemos que los mapas topográficos buscan detalles precisos del terreno, mientras que los mapas temáticos se los utiliza en escalas pequeñas para representar fenómenos espaciales a nivel regional, global, como viene a ser la, la población, áreas verdes, etcétera. Entonces, ¿qué podrían comentarnos sobre mapas topográficos, mapas temáticos? ¿Qué complejidad se tiene al momento de crearlos, al momento de estudiarlos, al momento de visualizarlos? Daniela, Julio Echeverría, Enrique. A ver, ¿qué pueden comentarnos, por favor, sobre estos dos tipos de mapas para la escala y representación cartográfica? Y si no cualquiera, dele una búsqueda en la red. ¿Qué nos dice? ¿Qué es un mapa topográfico? ¿Cuáles son sus características? Adelante, Gabriel. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿usted es Gabriel Suárez? Sí, sí. Ya, es importante que pongan sus apellidos, por favor, por el tema del control asistencia. Entonces, adelante, Gabriel. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, en mi carrera y en mi profesión, para presentar a la institución que solicitamos los permisos de trabajo, bueno, los mapas topográficos para nosotros son los mapas correspondientes a en este caso, a las cartas topográficas, ¿no? Para identificar el área donde vamos a realizar el trabajo. Y los mapas temáticos mayormente son los mapas de isoyeta, isoterma, de vegetación, de plan de uso de suelo, entonces más macro, ¿no? Eso Ok, es lo que puedo decir. ¿qué profesión tiene Gabriel? Yo soy ingeniero forestal. Muy bien. Ayer se conectó, me parece que no estuvo, ¿no? No pudo entrar ayer. Estuve justamente de viaje, estaba llegando de viaje de Puerto Ok, Suárez. no hay ningún problema. Lo importante es que ya llegó y está acá. Sí, sí. Bien, vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Vamos a volvernos a la pizarrita y vamos a tener el siguiente análisis. Un mapa topográfico a escala 1 a 25.000. Lo podría utilizar para planificar, por ejemplo, senderos de montaña, ¿sí? El senderismo, con detalles como curvas de nivel, y qué sé, cuerpos de agua y otras estructuras. ¿Verdad? Es un mapa topográfico que está en una escala 1 a 25.000. Podría tener otro mapa con una escala 1 a 1.000.000. Pero esta escala la voy a utilizar para representar, por ejemplo, un fenómeno climático a nivel de un continente. En este caso, mi mapa topográfico está siendo básicamente para ser utilizado en una región, entre comillas, pequeña, mientras el
este mapa temático lo voy a utilizar para tener una visión mucho más grande. Si regresamos al tema de la representación, 1 a 25,000, y estamos hablando de que este 1 significa kilómetros, estamos hablando 1 a 25,000 kilómetros cuadrados, y que estamos hablando 1 a 1 millón de kilómetros cuadrados. Obviamente, aquí nos olvidamos del continente, estaríamos hablando de una representación casi del mapa de Bolivia, ¿verdad? Que tiene 1,058,581 kilómetros cuadrados, entonces estaríamos yendo por esta representación. ¿Ok? ¿Cuál es la utilización? O sea, si bien ya un poco nos ha orientado Sergio, o perdón, Gabriel, en función a lo que él hace dentro del área en la que se desempeña, ¿qué otros ejemplos? Y voy a entrar un minuto, denme, para que se conozcan un poco. No voy a ir a hacer una lectura extensa de lo que me han mandado esta tarde. Y quiero ver cuántos más han podido responder la encuesta. Y es algo que deberíamos conocer para saber con quiénes vamos a interactuar. Aquí, denme un minuto. Ya tengo 14 respuestas, pero me faltan todavía. Entonces, aquí se las comparto. ¿Sí? Tengo 14 respuestas. Y si se fijan, el abanico de profesionales, pues es amplio, ¿no? Geólogo, agrónomo, civil, sistemas, forestal, geólogo, geógrafo, informático, licenciado en informática. Entonces, tengo una mezcla bien grande. Pero lo que me interesa es esto. ¿Dónde están trabajando? ¿Verdad? Instituto Nacional de Estadística, técnico de turno en cartografía. Dirección de límites, cargo de técnico. Consultor de desarrollo de aplicaciones, que ya asumo que es un sistémico, un colega. No son colegas profesionalmente, pero eso es sistémico. Terraforest, consultora gerente. EPSA, Cooperativa de Agua Vinto RL. Administrador de la mina Malcucota. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, desarrollo de aplicaciones web. Santa Cruz, consultor independiente. INRA, desarrollador. Jefe de sistemas y telemática del INRA, independiente. EMSA, geólogo explorador, profesión libre. Y Servicio Local de Acueductos y Alcantarillados, consultor en línea. Y aquí, bueno, ya tengo las respuestas que me han ido dando cada uno de ustedes. Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque, pues, el 80% está en el área. Entonces, dominan, la temática la dominan. Posiblemente están en el diplomado para perfeccionar conocimientos, conocer nuevas herramientas que las irán viendo en los módulos siguientes, o a veces la necesidad de contar con un cartón, título que avale lo que yo ya sé hacer. No está mal, hay que hacerlo, ¿verdad? Uno puede haber aprendido contabilidad en el día a día, no tienes nada que te certifique. ¿Qué haces? Entras a hacer un curso de contabilidad y te dan tu certificación. Perfectísimo. Pero lo que necesito es justamente que a partir de ese expertise que tienen ustedes, y es lo que ayer les había dicho, nos vayan contando y vayamos interactuando. Yo voy a la parte teórica, vamos a hacer las próximas 4 sesiones, parte práctica, ejercicios, vamos a ir complementando con lo que vayan haciendo. Pero también es importante e interesante dentro de lo que sea posible, ¿verdad? Porque hay algunas instituciones que son recelosas de lo que se tiene y de lo que se hace, poder comentar. ¿Por qué? Porque de esa manera se enriquece el posgrado. De esa manera podemos nosotros visualizar qué se está haciendo. Inclusive, alguna vez me ha tocado casos en los que los participantes han comentado casos de fracaso, o sea, errores que se han cometido y cómo se han podido subsanar. Obviamente ahí queda si quieren verlo,
no se menciona la institución, la empresa, la organización, tampoco se menciona el área, se hace un caso hipotético y se dice, sucedió esto, pero ¿por qué? Porque es necesario saber dónde nos equivocamos. Porque a partir del equivocarnos, a partir del darnos cuenta que algo, no que se hizo mal, sino que no se tomaron a veces todos los parámetros y pues hubo una afectación. Entonces, los mapas topográficos, vamos a ir a regiones pequeñas, visuales, mientras que los mapas temáticos, vamos a ir a hacer representaciones de áreas mucho más extensas. Y ahí vamos a ir con el PUAM, ¿verdad? El problema del área modificable. Entender este concepto del área modificable, del problema del área modificable, es un concepto elemental, central, importante dentro del análisis espacial, en el que buscamos básicamente el tema de la sensibilidad. Es un análisis de sensibilidad de los resultados en las áreas elegidas. Entonces, cuando estamos hablando del PUAM, o sea, aquí se hace el tema de la sensibilidad. ¿Qué vamos a entender de la sensibilidad? La precisión de los datos con los cuales estamos trabajando en un área determinada. La definición del PUAM la vamos a ver a partir de dos aspectos que son importantes mencionar. El efecto del tamaño y el efecto de la forma. El efecto del tamaño, los resultados del análisis pueden variar según el tamaño de las unidades espaciales, de las áreas geográficas con las que se están trabajando. ¿Qué entendemos por un efecto de tamaño? No es lo mismo trabajar en un cantón que trabajar en toda una provincia, o trabajar en todo un departamento, o trabajar en todo un país. Ahí vamos a tener un efecto del tamaño. Mientras más grande, más complejo. Y el efecto de la forma. La forma de las unidades espaciales puede influir en los resultados. ¿Qué vamos a entender? El efecto de la forma, los límites de un área de estudio. Sabemos que en el país existen muchas regiones, inclusive temas de límites interdepartamentales, y eso es un efecto de forma. Por la posición de los hitos, son elementos que van a afectar dentro de lo que es el problema de la unidad de área modificable. ¿Alguno de ustedes podría comentarnos alguna situación que hubiesen tenido dentro de esto, de lo que viene a ser el problema de la unidad de área modificable? ¿Qué experiencia, qué situaciones, cuál es el efecto, ya sea por tamaño o por forma? Adelante, los escuchamos. Nos investiguemos un poco cuáles son esos efectos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la variabilidad? ¿Cuál es el efecto del tamaño de la forma cuando estamos haciendo el estudio espacial de algún elemento? ¿Qué estudios de población pueden realizarse con análisis espacial? A ver, menciónenme
alguno que se les venga a la cabeza. El censo podría ser. ¿Ok? El censo es un primer elemento de estudio de población. ¿Qué entendemos por densidad de población? ¿Qué es la densidad de la población o una densidad de población? Concentración de personas en una determinada región. Ok. Entonces, ¿creen que puede afectarse la densidad de población, es decir, la concentración de personas en una determinada región por algún fenómeno, por alguna situación? Ok, gracias, Oscar, habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Creen que podría afectarse por algún motivo el tema de la densidad poblacional? Por el tema de migración podría ser. Ok, un tema es la migración, ¿verdad? Puede haber la migración, una epidemia, pero había acá el tema, ¿verdad? Que igual, sin entrar en un contexto político, ¿qué ha sucedido durante el censo? ¿Verdad? Han habido situaciones en las que supuestamente ha habido un movimiento de población, de pobladores, ¿verdad? De un punto a un punto B. Ese movimiento, está bien o está mal, no vamos a ir a discutir, ha afectado a la densidad de la población de la cual han salido y ha afectado a la población a la cual han llegado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y la afectación que va a tener es, bueno, en todo lo que luego va a ser el tema de fondos y demás que salen del Estado. Entonces ahí tenemos una primera situación en la cual hacer un análisis de densidad de población, pues los resultados van a variar. Si se utilizan variables, perdón, lugares que pueden ser variables por cualquier situación, ¿sí? Los estudios ambientales. ¿Por qué creen que los estudios ambientales pueden generarnos alguna variación dentro de lo que viene a ser el problema de la unidad de área modificada? ¿Cómo entendemos este concepto de estudios ambientales? Yo voy a tener una macrorregión, lo voy a hacer regular por facilidad, y voy a tener una, un conjunto de microrregiones donde puedo llevar adelante estudios ambientales. Entonces tengo la macrorregión y tengo estas microrregiones. Y estoy haciendo un estudio de contaminación ambiental. ¿Qué sucede que puede, qué creen que pueda suceder dentro de eso? Obviamente, de estos triangulitos, imagínense varios distribuidos por todo este lado. ¿Será que es lo mismo que hago un estudio a la macrorregión que si hago a ciertos sectores para poder determinar
esa densidad, esa distribución de la contaminación en una determinada región, distribución de la contaminación ambiental. ¿Cómo creen que van a ser los patrones? ¿Sí? ¿Cómo creen que nos van a dar los patrones espaciales dentro de este estudio? ¿Es confiable el que haga en determinadas regiones micro? ¿Es mejor hacerlo macro? ¿Es hacer en distintas áreas y luego sacar un promedio? ¿Cómo, cómo vemos esto? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Bueno, a lo que estoy entendiendo la consulta, la pregunta es, qué tan diferente es poder realizar un análisis de distribución de contaminación ambiental en un determinado, una región grande, se puede decir, ¿no? Quizás en todo un departamento, y una distribución de la contaminación ambiental en sectores pequeños, puede ser tal vez municipios? Cada uno de cada uno de este caso, hablamos de los municipios, son muy diferentes estos municipios por sus características geográficas. Entonces, vamos a decir que una distribución de contaminación ambiental no siempre se va a llevar a cabo en todo un macro, un área geográfica macro, sino que puede haber diferentes factores que no van a permitir que haya una contaminación total, o se va a mitigar por algún efecto, por algún tipo de, algún evento, fenómeno, o tal vez una característica geográfica del lugar. Es decir, entonces, la distribución de la contaminación ambiental no siempre va a ser igual en todo un macrodistrito. ¿Ok? Va a depender mucho de la zona, de la región que se esté haciendo el análisis, ¿verdad? Ahora, usted ha mencionado un término, mitigación, ¿verdad? Ha mencionado la palabra mitigación. ¿Cómo cree que podemos mitigar el problema del PUA, el problema de la unidad de área modificable? ¿Qué ideas podría tener para hacer esa mitigación? Hay tres métodos que se pueden utilizar. Ya, estos métodos, por favor, también necesito que los revisemos, investiguemos un poco para la próxima semana. La primera es la de la normalización de datos. Es ajustar los datos para reducir la influencia del tamaño de las unidades. Es buscar hacer una normalización. Normalmente se trabaja de lo que se llama por unidad de área en lugar por de totales. Eso les dejo ahí como tip. Y la normalización de datos. El análisis multiescalar. Se realizan análisis a diferentes escalas para comprender cómo cambian los patrones y relaciones espaciales. Entonces, lo que decía hace un momento el colega, puede que hayan zonas que no tienen un impacto mm, mm, de una contaminación ambiental, pero habrán otras que sí tienen, de la misma, digamos, macroregión, pues sí tienen un alto impacto de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir este análisis multiescalar? Poder diferenciar
en base a qué patrones y qué relaciones espaciales existen. A mayor escala o a menor escala, ver qué es lo que sucede en nuestra región geográfica de trabajo. Y las pruebas de sensibilidad, evaluar cómo diferentes delimitaciones y tamaños de unidades afectan a los resultados del análisis. Entonces, me invento un área de 1 km² por 1 km², y luego, perdón, dame un minutito. Cómo la variación en las, por delimitaciones y tamaños de unidades de análisis van a afectar, perdón, a al resultado que estamos esperando, ¿sí? Entonces, espero que estén tomando nota de lo que les estoy pidiendo que tenemos que revisar. De todas formas, voy a subirla a la plataforma como recordatorio de lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Ahora bien, y buscar ejemplos de mitigación, ¿sí? Buscar ejemplos de mitigación. Ver qué es lo que sucede en una determinada área y cuáles son los efectos que están teniendo o que se están suscitando en una determinada región. Ahora sí vamos a hacer un par de pequeños ejercicios, ¿sí? Cortitos, y pues, eso nos llevará unos 15 minutos en cuanto a ejemplos. Y luego vamos a hablar de los grupos, por favor. No sé si han podido conformar los grupos. Es necesario que ahora cerremos ese tema para las actividades que tienen para la próxima y la subsiguiente semana. Ahí va ese ejercicio, ¿sí? Entonces, resuélvanlo. Cambio de escala cartográfica. Un mapa de una región tiene una escala original de 1 a 25.000. Si se reduce al 50% su tamaño en una copia impresa, ¿cuál es la nueva escala? Y quienes la resuelvan, les daremos tiempo a quienes todavía no la resolvieron. Entonces, cambio de escala cartográfica. Un mapa de una determinada región tiene una escala original de 1 a 25.000. Si se reduce al 50% su tamaño en una copia impresa, ¿cuál es la nueva escala? ¿Sí? Estamos hablando de hacerle un zoom in, ¿sí? Reducir el tamaño. ¿Será que va a subir la escala? Es decir, se va a ir de 1 a una razón mucho más alta. ¿Será que se va a reducir? ¿Va a ir de 1 a una razón mucho más baja que los 25.000? Daremos un minutito, Johnny, por favor. ¿Sí? Les daremos 2 minutos más o un minuto más para ver. Aquí viene un tema de comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Tenemos un mapa que tiene una escala 1 a 25 y estamos reduciendo al 50% de su tamaño. ¿Cuál es la nueva escala? Sube, baja. Adelante, Johnny. Eh, sería Gracias, 1 a Oscar. 50.000. ¿Por qué? ¿Por qué duplicamos? ¿Por qué estamos multiplicando por 2 el 25 si nos dice reduce al 50%? O sea, ¿por qué no vamos de 1 El área, a 12.500? claro, pero el área que está reduciéndose, o sea, lo está en pequeños, lo está volviendo más pequeño, entonces ese tendría que aumentar de escala. Correcto, ¿verdad? Lo que hemos hace un momento en alguna de las hojitas acá, habíamos hablado justamente del tema de la escala. ¿Qué significa 1 a 10.000? Una unidad de mapa equivale a 10.000 unidades de terreno. Ahora, si me dicen que estoy reduciendo
que estoy reduciendo en el 50%, ¿qué significa? Que mi escala va a ser más pequeñita. Para que sea más pequeñita, ¿qué tiene que suceder con este valor? Tiene que crecer, ¿verdad? En cambio, si me hubiesen dicho que mi escala subía en un 50%, esto hubiera reducido a 5.000, ¿sí? Porque mientras más grande es este valor, mientras más grande es el valor de la razón, y vamos a tener, anotémosla de la siguiente forma, 1 por una razón. Entonces, mientras la razón tenga una tendencia a crecer, significa que el mapa cartográfico tiene una representación mucho más pequeña, ¿verdad? En cuanto a la relación que se está haciendo la representación. Si la razón tiende a bajar, significa que el mapa se está aproximando a la realidad. Si yo tengo una escala 1 a 1 y este 1 significa metros, significa que mi plano es una unidad de aquí, significa 1 metro de la realidad, ¿verdad? O sea, complicado no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 en base a una razón. Para el ejercicio, efectivamente, tenemos que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque nos están diciendo se reduce al 50%. Y al hacer la reducción a un 50%, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Un incremento en la razón para la cual nosotros estamos haciendo la representación de la escala. Aquí más es un análisis eh, teórico, conceptual. Se tiene un conjunto de datos de densidad de población para una ciudad que se puede analizar a nivel de barrios o distritos. ¿Cómo podría el PUAM afectar la interpretación de la distribución de la densidad de población? ¿Verdad? Los barrios vamos a considerarlos que son más pequeños que los distritos. Entonces, ¿cuál es el impacto del PUAM en el análisis de población? El, el ejercicio de forma macro, se tiene un conjunto de datos de densidad de población para una ciudad que se puede analizar a nivel de barrios, unidades pequeñas o distritos, unidades grandes. ¿Cómo podría el PUAM afectar la interpretación de la distribución de la densidad de población? Lo mismo, un par de minutos, analicemos en base a lo que hemos estado mencionando. Entonces, ¿cuál es el efecto que se puede tener de hacer un análisis de población, un análisis de densidad de población a nivel barrio, a nivel distrito? Vuelvo acá. Mi, mi distrito es el que está en azul y mis barrios van a ser los que estábamos ahí en rojo. Entonces, ¿cómo podría afectar el problema de la unidad si hacemos el trabajo a nivel de barrios o si hacemos el trabajo a nivel de distritos? ¿Sí? El problema de la unidad de área modificable. El barrio más pequeño, el barrio es la unidad pequeña, el distrito es la unidad grande. Puede afectar en la densidad, ¿no? ¿En cuál de los casos? Haciendo el estudio por barrios, haciendo el estudio por unidades. ¿Qué es lo que nos comprendía, qué es lo que nos convendría mejor? ¿Hacer un estudio por barrios o por distritos?
Si sería por barrios, sería más detallado, ¿no? Si sería por distritos, Se perderían esos tal vez, detalles. claro, sí. Ok, entonces, ahí es que viene el PUAM por el tamaño de la unidad. ¿Ya? Recuerden que hemos hablado por tamaño y por forma. El PUAM se ve afectado por tamaño y por forma. En este caso va a ser por el tamaño. Si analizamos a nivel de barrios, que son las unidades más pequeñas, vamos a ver patrones más detallados. Vamos a poder identificar áreas con alta densidad de un determinado barrio. En cambio, si hacemos un análisis a nivel de distrito, que son unidades más grandes, esas variaciones que hay entre el barrio 1 y el barrio 2 van a desaparecer. ¿Y qué es lo que nos van a mostrar? Una distribución más uniforme, porque no estamos manejando el barrio 1 y el barrio 2, estamos manejando todo el distrito. Entonces, este es un ejemplo en el cual nosotros podemos ver cómo el tamaño de la unidad de área se ve afectada y obviamente eso va a afectar a qué, a los resultados y a las conclusiones. ¿Qué quiero visualizar? ¿Por barrio o quiero visualizar por región o perdón, por distrito? Comparación de escala espacial. A ver, compararemos la resolución de dos mapas con raster, uno con celdas de 100 metros por 100 metros y otra con celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Cuál tiene mayor detalle y cómo afecta a la escala espacial? ¿Y cuándo los vamos a utilizar? ¿En qué casos es mejor utilizar la representación de 100 por 100? ¿O en qué caso es mejor utilizar la representación de 1 kilómetro por 1 kilómetro? Recordemos, escalas grandes, escalas pequeñas. 100% sería de detalle y de 1 kilómetro por kilómetro sería Parece que más Johnny es el único que se ha quedado hoy día en la clase. Ok, gracias Oscar, 100%, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho? Mientras más pequeña es la representación, tenemos mayor resolución, mayor precisión. Entonces, imaginémonos una ciudad y a esa ciudad la parcelamos y hacemos la resolución de nuestros mapas de 100%. Estamos tomando una cuadra, ¿verdad? Normalmente se dice que un manzano es de 100 metros por 100 metros. Pero si me voy a una representación con celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿qué es lo que estoy teniendo? Menor resolución. Es un área, perdón, mucho más grande a la que estoy dando cobertura. Entonces, el mapa con celdas de 100% tiene mayor resolución espacial, es decir, mayor detalle. ¿Por qué? Porque cada celda representa a un área más pequeña. ¿Cuándo es adecuado utilizar una representación de estas características? Cuando estamos queriendo hacer un análisis detallado en una determinada zona, ¿verdad? A un nivel mucho más preciso. En cambio, el mapa de kilómetro por kilómetro tiene una menor resolución y nos permite hacer un estudio, un análisis regional, global, donde se prioriza el conjunto. Al igual que en el ejercicio previo, aquí estaríamos hablando de los barrios, los manejaríamos con una distribución de 100%, y los distritos los manejaríamos con una distribución o con celdas, perdón, de kilómetro por kilómetro. Multiescalar.
Un estudio de la contaminación del aire en una ciudad se realiza en 3 escalas diferentes: nivel de vecindario, nivel de distrito y nivel de ciudad. ¿Cómo podría el PUAM afectar los resultados y qué métodos se pueden utilizar para mitigar estos efectos? Habíamos dicho que el multiescalar realiza análisis a diferentes escalas para comprender cómo cambian los patrones y las relaciones espaciales. Las relaciones espaciales en este ejemplo van a ser vecindarios con vecindarios, vamos a tener distritos, distritos con distritos y vamos a tener la ciudad. Entonces, ¿cómo, cómo podemos analizar cómo podría el PUAM afectar los resultados y cómo podríamos ver de alguna manera de mitigar esos efectos? Porque los resultados obviamente que no van a ser los mismos. Adelante, Johnny. O Gustavo, que han estado. Adelante, Johnny, estaba con el micrófono prendido. Adelante. En realidad me parece que es más como como las demás preguntas, igual en la densidad, en la cantidad de información, tal vez ahí podría afectar. ¿Ok? A nivel de vecindario, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a poder eh, ubicar fuentes locales de contaminación, ¿verdad? A nivel vecindario se podrá determinar focos bien determinados, bien ubicados de contaminación. ¿Qué sucede si subimos a nivel de distrito? Esas fuentes van a pasar desapercibidas o no van a ser evidentes porque obviamente ya estamos viendo una región más grande. Y si vamos a la ciudad, la contaminación va a parecer que estuviese homogénea. Entonces, para poder mitigar, ok, gracias Oscar, la interpretación de variables a nivel vecindario va a ser más alto. Para mitigar el PUAM, ¿qué es lo que podríamos hacer? Un análisis multiescalar, normalizar los datos según el tamaño de las unidades. Podríamos utilizar un análisis de sensibilidad para evaluar cómo el impacto de cada unidad afecta en los resultados de la unidad más grande, ¿verdad? El análisis de sensibilidad de los vecindarios, cuál es el impacto que vamos a tener a nivel de distrito y a nivel de ciudades. Ya cerrando, ¿qué podemos hablar de esto? Hemos hablado de geoinformática, análisis espacial, pero desde el punto de vista de lo que viene a ser la escala y el problema de unidad de área modificada, La comprensión de la escala es esencial para interpretar correctamente los datos espaciales y sus representaciones en diferentes contextos. El PUAM nos alerta sobre la influencia que tienen las unidades de área en los resultados de los análisis espaciales. Aquí hay que tener en cuenta cuán importante es la selección cuidadosa de las mismas, de las unidades de análisis, ¿verdad? De nuestros espacios de trabajo y la necesidad de mitigar los efectos que puedan llevarnos a distorsiones al momento de hacer la toma de decisiones. Entonces, ahora lo que quisiera que veamos, por favor, no sé si han podido hablar y si no, ahora tendríamos que ver de, de crear los grupos de trabajo. Les estoy compartiendo la pantalla, que de quienes tengo identificada su profesión, también por lo que
me fueron respondiendo ayer, todavía no he sacado de la cuestionario que les hice. Pero lo que necesitaría, por favor, es saber si es que ya han podido conformarse grupos, si es que tienen alguna respuesta, o bueno, yo hago la conformación de los grupos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo ahora. La otra opción es que ustedes se pongan de acuerdo, pero por favor no perdamos el norte de lo que tenemos como actividades. ¿Sí? El día de ayer faltaron algunos de los participantes, entonces, mm, a manera de recordatorio, tenemos algunas actividades y para esta semana tenemos este foro que tienen que responder lo posible hasta el 28 de agosto. Y aquí tienes miércoles 28 de agosto, foro 1. Explica cuál es la importancia de la geoinformática, su impacto en la sociedad y la relevancia de los datos espaciales. Pero estas son las dos tareas que tenemos que trabajarlas, ¿verdad? Esta primera, que es una presentación del proyecto grupal, una primera exposición, que es el sábado 31, equipo entre 4 o 5 integrantes, aplicación de la geoinformática y el análisis espacial, y el campo de aplicación que tienen que elegir ustedes como equipos, ¿verdad? Y para el domingo 1 de septiembre, es de acá a una semana, la presentación y entrega de la propuesta del proyecto. Ahí les he mostrado, son 10 puntos que hay que completarlos. Para la fase 1 son los 5 primeros. Serían la introducción, antecedentes y justificación con la identificación de la problemática, objetivos del proyecto general y específicos, el alcance y el impacto del proyecto en la región. Entonces, sí necesitamos conformar los equipos de trabajo. Entonces, dejo a criterio de ustedes, porque no sé si hay participantes que de alguna manera se conocen entre ustedes, o si prefieren que acá yo haga llamémosle por sorteo, le ponemos ahí un randómico y conformamos los grupos. Son 25 participantes, nos podríamos conformar 5 grupos. Escucho opiniones, salvo que si hay algunos de ustedes que ya hayan hablado para tener un grupo, pues los vamos separando. Ok, vamos por un sorteo. Ahí tengo una primera propuesta de René. Por, por afinidad. Eso sería ideal por afinidad, pero ese concepto de afinidad, ¿cómo va? Afinidad por el área de formación, por ejemplo, todos los geólogos, todos los geógrafos y todos los informáticos, o más bien un tanto al azar para que tengamos en un equipo, no sé, a René que es civil, con un forestal, con el informático y con un geógrafo. Entonces, porque hablar de afinidad tendría que entre ustedes ver cuáles son sus profesiones, cuál es la afinidad, porque incluso la afinidad podríamos verla por el lugar en el cual están trabajando, ¿verdad? No, no me refiero a la ciudad, sino la empresa, la organización en la cual están trabajando. Aló, buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Un gusto. Ingeniero, le comento que ya conformamos un equipo, ya somos tres, y bueno, si de repente alguno de los colegas se quiere unir al equipo, con todo gusto, seríamos 4 personas, ya somos Dame, tres. dame un minuto, me vas a Ajá, facilitar los datos. claro que sí. Ya, así eso también un poco nos simplifica. ¿Quiénes están con tu grupo, Gustavo? Está Omar Jorge Vera, Omar Vera, Gustavo Solís, sí, y está Ricardo, Freddy Ricardo Mendoza. correcto. Ok. Entonces, ustedes ya estarían como un primer grupo. ¿Sí? Los voy a
separar acá y voy a hacer el sorteo de, para los otros integrantes. Y lo que voy a hacer es que los dos últimos que queden en el valor de los aleatorios, los integro a su equipo. ¿Sí? Está bien, listo. ¿Ya? Muchas gracias, Dame un Miguel. minuto. Entonces aquí me voy a hacer la generación de aleatorio. Vamos a generarnos aquí un valor aleatorio. Y luego lo voy a volver a repetir. Y este valor lo voy a copiar acá. Listo, ahí tengo los aleatorios. Ahora los voy a ordenar de mayor a menor. Un cachito. Vamos a ordenarlo por aleatorio de menor a mayor, ¿sí? Entonces, Daniela, Pari y Enrique Flores serían parte de su equipo y los otros equipos estarían siendo conformados. Voy a mandar eso de todas formas al grupo de WhatsApp. Ya, este sería uno de los equipos. Los pongo acá. Y aquí tengo. El, este va a ser otro grupo. Acá tengo un segundo grupo. Aquí tengo un tercer grupo. Y ahí lo dejo en blanco al último grupo, ¿sí? Entonces, estos serían los grupos de trabajo. Ya va de ustedes, por favor, el que puedan comunicarse. Antes que me olvide, voy a mandarles al WhatsApp, más fácil. Un minuto, donde está el grupo, se me ha perdido. Sería bien números de teléfono. No tengo ese dato, ¿sí? No tengo. Más bien lo que tendría que hacer, no sé, por decir algo, no sé, René Silvestre, mandar un mensajito y decir un grupo de WhatsApp y puedan unirse. ¿Sí? No tengo yo ese dato. No sé si la parte de Sam podría facilitarles, ya, pero no tengo yo acceso a esa información. Aquí estoy creándoles grupos o equipos de trabajo. Y acabo ya de mandarles, cosa de que puedan ustedes coordinar. Si no tengo yo los datos, si no me equivoco, podría obtener el correo electrónico. Denme un minuto, eso vamos a ver, porque si tengo el correo electrónico, eso más podría ser a nada, nos podría servir para intentar comunicarnos por ese medio. Sí, tengo los correos electrónicos. El riesgo de los correos electrónicos es que no necesariamente están bien. Ya tengo ahí mi lista. Ok, entonces voy a pasarles
este otro archivito con los correos electrónicos, solo que este se los voy a pasar en Excel, ¿ya? Para que no tengan que estarlos retapeando. Lo único que hay que verificar, ¿no? Están ahí con los correos electrónicos de todos los que han registrado. En teoría deberían estar bien porque se supone que a través del correo electrónico les han mandado las credenciales para que puedan entrar, perdón, al curso. ¿Sí? Entonces voy a enviarles ese archivo más. Mails y ya tienen la información, ¿sí? Entonces, por favor, ya depende de ustedes para que puedan hacer el trabajo, bueno, de ponerse en contacto, ya tienen ahí los correos. Y bueno, nos estaríamos viendo el día sábado, por favor, con esas dos actividades, revísenla la plataforma. El día miércoles tienen que hacerme el foro. El sábado tienen la exposición que va a estar relacionada con el trabajo que han elegido. Y el día domingo es la presentación de los 5 primeros puntos, ¿sí? Entonces, sin más, no sé si tiene alguno de ustedes, por favor, alguna pregunta, alguna duda. Adelante antes de despedirnos. Disculpe, ingeniero, Sí, una René, consulta. adelante. Lo que tenemos que presentar el tema de los proyectos y todo, tenemos que hacerlo en forma exposición así mediante Zoom y enviarlo también en forma digital o solo uno de dos. Correcto, sí, tiene que subirla, por favor. Justamente la instrucción en la tarea se les menciona ese detalle, ¿sí? Vuelvo acá a la exposición. En la exposición les especifico, ¿no? Entregable, documento PDF y presentación de la exposición. Ahora, si prefieren tener solo un documento PDF y sobre ese hacer la exposición, no hay ningún problema, porque hay quienes prefieren tener su PDF y aparte una presentación PowerPoint. Entonces, ya depende de ustedes, pero sí tienen que entregarme un documento que va a ser un resumen de lo que es su exposición. También, ingeniero, gracias. ¿Sí? Bien, colegas, gracias entonces. Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana. Voy a subirles hoy las diapositivas. Voy a crear otra carpetita debajo de lo que es bibliografía. Debajo de lo que es bibliografía, voy a poner diapositivas y ahí las voy a ir subiendo las diapositivas, ya para que esté separado de lo que es la parte de las diapositivas o del material general, ¿sí? Luego tienen las semanas, no, mejor, acá, donde dice semana 1, 24, 25, aquí voy a subir lo que hemos de ayer y hoy día, cosa que esté más ordenado y más fácil accesible para ustedes, ¿sí? Entonces, seguía cerrando la sesión. Voy a subirles las diapositivas en formato PDF si alguien necesita consultarlas. Y estamos pues en contacto. Cualquier duda, me escriben. En función de mis tiempos, igual podré ir respondiéndoles. Y nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Entonces, muy buenas noches. Cuídense y que descansen, que tengan una buena semana. Buenas noches, Gracias, buenas Hasta noches. luego, buenas señor noches. Hernán. ¿Sí? Estaba necesitando los contactos de los participantes. ¿Tiene sus números de teléfono en detalle? Sí, Hágame un sí, los tengo. favor, Inge, pásemelo al grupo de WhatsApp directamente. Les he mandado ahí los correos electrónicos, pero si tiene los números, mucho más fácil, porque como tienen que conformar equipos de trabajo, entonces con esto nos da una gran mano. Ya, le pasaré a usted a su número y usted le agrega Ah, ya, al perfecto, archivo. pásemelo a mí y yo lo subo, no hay ningún problema. Ya, ahorita le paso ¿Listo? entonces para Muy que lo bien. apunte al Entonces archivo ya que van ha a tener pasado. también los teléfonos y ya con eso va a ser más simple. Gracias entonces. Hasta luego, muy Listo, buenas noches. Chao, chao. hasta luego.